han escuchado frecuentemente el término de diabetes. Es una patología médica muy frecuente. Etimología. La palabra diabetes es de origen griego y significa excesiva excreción de orina. En otras palabras, diuresis excesiva. Se considera que es excesiva cuando es más de 3.000 centímetros cúbicos en 24 horas. Esto va a provocar una deshidratación y por tanto una sed intensa, una emaciación y por tanto hambre intensa. Mellitus es una palabra de origen latín y significa miel, dulce. Por tanto, las personas con diabetes mellitus tienen una orina excesiva y dulce. No se olviden que existe también la diabetes insípida, o sea, la diabetes sin sabor, la diabetes no dulce. En general, la diabetes mellitus pues está asociada con el páncreas y su hormona, la insulina. En cambio, la diabetes insípida, por un lado, está asociada con el hipotálamo y su hormona, la hormona antidiurética, y también hay diabetes insípida nefrógena. A nosotros nos corresponde el estudio de la diabetes mellitus y su efecto sobre el embarazo. Definición. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica de etiología heterogénea, caracterizada por hiperglicemia. Es debido a un déficit relativo o absoluto de la insulina que va a ocasionar trastornos metabólicos tanto en los glúcidos, lípidos, proteínas, lipoproteínas, agua y electrolitos. Y va a ocasionar alteraciones estructurales y funcionales en algunos órganos, por ejemplo, corazón, riñones, ojos. Entonces, repetimos, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica caracterizada por hiperglicemia debido a una insuficiencia de insulina y que va a ocasionar trastornos metabólicos. ¿Cuáles son los criterios para diagnóstico de diabetes mellitus?
glucosa en ayunas igual o mayor a 126 miligramos por decilitro tomado de plasma. Hemoglobina glicosilada igual o mayor de 6.5%. Recuerden que la hemoglobina glicosilada de alguna manera nos permite determinar los niveles de glucosa en las 10 a 12 semanas previas antes de este examen. Y glucosa al azar, cuando es igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. Cualquiera de estos criterios mencionados establecen el diagnóstico de diabetes mellitus. Ahora, ¿cuáles son los criterios para considerar que una persona cursa con prediabetes? Glucosa en ayunas entre 100 a 125 miligramos por decilitro. Hemoglobina glicosilada entre 5.7 a 6.4. Y una tolerancia a la glucosa. Después de ingerir 75 gramos de glucosa y efectuar el examen a las 2 horas, se considera que es prediabética o prediabetes si los valores se encuentran entre 140 a 199 miligramos por decilitro. Generalidades. La diabetes implica un alto riesgo durante el embarazo. Por una parte, la diabetes va a afectar tanto a la madre como al feto. Pero, por otra parte, el embarazo, por su acción diabetógena, también va a alterar el curso, el desarrollo de la diabetes. Hasta antes de la aparición o el conocimiento de la insulina y la elaboración de esta hormona, las pacientes embarazadas que cursaban con diabetes implicaba un alto riesgo de mortalidad, tanto materna como fetal. En 1921, Banting y Best pudieron aislar esta hormona insulina y empezar a emplear para efectuar control y tratamiento de la diabetes mellitus. En 1923 se utilizó por primera vez en obstetricia la insulina. De esta manera
con el empleo correcto y adecuado, la mortalidad materna por diabetes ha descendido hasta un 1% y en algunos casos menos del 1%. También ha descendido la mortalidad perinatal, pero en este caso todavía está elevado con una mortalidad de un 5 a 10%. Cada vez se conoce más la acción, el efecto de la insulina en el embarazo y actualmente existen una diversidad de insulinas de acuerdo a su acción, si es rápida, si es corta, intermedia. Tiempo de duración de la acción y sus efectos. Incidencia. Se considera que un 4 a 5% de las embarazadas va a desarrollar diabetes mellitus. De este 4 a 5%, el 90% corresponde a diabetes mellitus gestacional. O sea, que la diabetes aparece por primera vez en la paciente embarazada y generalmente lo hace en la segunda mitad del embarazo. Y el resto corresponde a la diabetes pregestacional. O sea, que la paciente ya era diabética antes de embarazarse. Por otra parte, un 50% de las pacientes que han desarrollado diabetes mellitus gestacional, años después, posteriormente, van a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Clasificación de la diabetes mellitus. Por una parte está la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Otra clasificación del Grupo Nacional de Estudio de la Diabetes en Estados Unidos, que en general clasifica en diabetes tipo 1 o insulino dependiente, donde la característica fundamental es la deficiencia a la insulina y normalmente se presenta personas jóvenes. El tipo 2, que corresponde al insulino no dependiente o del adulto, y donde la característica fundamental es la resistencia a la insulina. Y el tipo 3, también denominado
denominado diabetes mellitus gestacional, o sea, solo en el embarazo, y es considerado como una intolerancia a la glucosa. Por otra parte, en obstetricia es mejor utilizar la clasificación de Priscilla-White, una clasificación ya establecida en 1945. Esta clasificación de Priscilla-White nos permite tener un mejor pronóstico, una mejor evaluación y un mejor seguimiento. Porque esta clasificación toma en cuenta la edad en que aparece la diabetes, el tiempo de evolución de la diabetes y los órganos principalmente afectados o comprometidos. Entonces, Priscilla-White divide en diabetes gestacional y diabetes pregestacional. A su vez, la diabetes gestacional se divide en A1 y en A2. A1, cuando los niveles de glucosa en ayunas son normales y el tratamiento va a ser fundamentalmente con dieta. Y A2, cuando los niveles de glucosa en ayunas están elevadas, como también en una elevación postprandial. En este caso, el tratamiento va a requerir dieta e insulina. Hasta hace algunos años, el uso de hipoglicemiantes orales estaba contraindicado. Actualmente se ha observado que algunos hipoglicemiantes orales, como el gliburide, pueden utilizarse sin riesgo y con buena eficacia durante el embarazo. Repito, actualmente se está utilizando cada vez más hipoglicemiantes orales en la diabetes mellitus gestacional y no así en las diabetes pregestacionales. Por otra parte, la diabetes pregestacional corresponde a la diabetes B cuando aparece después de los 20 años de edad y con una duración menor a 10 años. La diabetes C de Priscilla-White, cuando la diabetes aparece entre los 10 a 19 años y con una duración de 10 a 19 años también. La diabetes D, cuando se hace presente antes de los 10 años de edad y dura más de 20 años. También puede observarse una retinopatía benigna.
La F cuando ya implica una nefropatía. La H cuando existe una cardiopatía arteriosclerótica, una enfermedad coronaria. La R cuando se presenta una retinopatía proliferativa. Y la T cuando existe el antecedente de trasplante renal. Por tanto, la clasificación de Priscilla-White es mucho más útil durante el embarazo. La diabetes va a ocasionar la mayor parte de los daños fundamentalmente por los compromisos vasculares. Y los compromisos pueden ser micro o macrovasculares. Entre los microvasculares están las retinopatías, en realidad la diabetes es la primera causa de ceguera, las nefropatías, las neuropatías periféricas, por una parte, por otra parte la impotencia, por otra parte la gastroparesia. Y entre los macrovasculares puede ocasionar accidente cerebrovascular, enfermedades coronarias o coronariopatías y enfermedad vascular periférica. Acción diabetógena del embarazo. El embarazo de por sí tiene acción diabetógena, porque disminuye la sensibilidad a la insulina, aunque es cierto que también la síntesis de insulina aumenta más. Pero de todas maneras, la disminución de la sensibilidad es mayor que el incremento de la síntesis de insulina. Por eso es que en el embarazo puede presentarse o desarrollar una diabetes mellitus. Entre los factores antagonistas de la insulina en el embarazo está la insulinasa placentaria, una enzima que va a degradar la insulina. Está el lactógeno placentario. Esta es la hormona con mayor acción antiinsulínica y es responsable en la mayor parte de la resistencia a la insulina. También está el cortisol placentario.
que lógicamente va a elevar los niveles de glucosa. Y finalmente, los estrógenos y la progesterona, que en el embarazo se encuentran en concentraciones elevadas, también van a alterar la acción de la insulina. Fíjense, existe producción de la insulinasa, pero es placentaria. Lactógeno humano placentario, hormona. Cortisol placentario, hormona. Estrógenos y progesterona, hormonas placentarias. ¿Cuál es el objetivo de esta acción? Es simplemente proteger al feto en casos de hipoglicemia. En la definición habíamos mencionado que la diabetes es una enfermedad crónica. Efectivamente va a causar mucho daño, pero lo hace en largo tiempo. En cambio, una hipoglicemia fetal o neonatal va a causar mucho daño en cuestión de minutos. Entonces, estas hormonas y esta enzima tienen la función de proteger al feto en casos de una hipoglicemia. Es una autoprotección por la placenta. Complicaciones. Habíamos mencionado que afecta tanto a la madre como al feto. Entre las complicaciones maternas están desde la hiperglicemia, la hipoglicemia, la cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar, el polihidramnios, la mayor incidencia de cesárea, mayor incidencia de infecciones del tracto urinario, mayor incidencia de infecciones vaginales y, lógicamente, si no hay un control adecuado, va a haber afección de la función renal, función cardíaca y daño en la función del ojo. En cuanto al feto, puede provocar desde un aborto, un óbito fetal, un parto pretérmino, puede ocasionar malformaciones congénitas. Por ejemplo, el síndrome de regresión caudal. En este caso, la falta de desarrollo de sacrocoxis, malformaciones cardíacas, malformaciones del tubo neural, por ejemplo, de espina bífida, malformaciones renales. Puede ocasionar macrosomía
cuando es diabetes tipo A de la clasificación de White, B y C. En cambio, desde la clasificación D hacia adelante, más bien ocasiona restricción en el crecimiento intrauterino. La muerte fetal se debe principalmente a una hipoxemia crónica. Por otra parte, la diabetes es el único cuadro, la única complicación del embarazo que retrasa la madurez pulmonar, porque interfiere con la síntesis de fosfolípidos. En cambio, el resto de los cuadros, por ejemplo, cardiopatía y embarazo, nefropatía y embarazo, neumopatías y embarazo, más bien aceleran la maduración pulmonar por el estrés al que es sometido el feto. Y repito, la diabetes mellitus es el único cuadro patológico que atrasa la maduración pulmonar. Entonces, cuando se tenga que interrumpir el embarazo, es muy importante tomar en cuenta esta situación. Se considera un producto macrosómico cuando el peso es igual o mayor a 4.500 gramos. Existe un alto riesgo de distocia de hombros en un trabajo de parto. Y esto saben que es una verdadera emergencia. Por otra parte, es frecuente que estos productos más macrosómicos, inmediatamente después del nacimiento, presenten hipoglicemia, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia y policitemia. Por eso es un embarazo de alto riesgo tanto para la madre como para el feto y el neonato. Y lógicamente el pediatra neonatólogo tiene que estar listo para poder diagnosticar y resolver los casos de, como habíamos mencionado, de hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, hipocalcemia, policitemia. Factores de riesgo para la diabetes mellitus. La edad es un factor muy importante. A mayor edad, mayor riesgo. Luego, antecedentes familiares de diabetes. Diabetes mellitus gestacional en embarazos previos. Productos o hijos mayores a 4 kilos en embarazos previos. El síndrome de ovarios poliquísticos. La acantosis nigricans. Factor racial o étnico. Son factores de riesgo importantes a tomar en cuenta. El diagnóstico, bueno, si existe una sospecha clínica, cuando se manifiesta por polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso,
cansancio, debilidad, y se confirme el diagnóstico por exámenes de laboratorio. Podemos hacer una glicemia en ayunas, una glicemia azar, y determinación de hemoglobina glicosilada, la hemoglobina A1C, que cuando es igual o mayor a 6.5 ya se establecía una diabetes. En casos de duda en una mujer embarazada, el mejor método es efectuar la curva de tolerancia a la glucosa, pero administrando 100 gramos de glucosa. Resulta ser más sensible, más específico. Para esto, para efectuar esta curva de tolerancia a la glucosa, hay que cumplir ciertos requisitos. Los 3 días previos al examen debe consumir 150 gramos de carbohidrato por día. Luego tiene que haber un ayuno mínimo de 8 horas y máximo de 14 horas. No debe fumar ni debe realizar actividad física durante el tiempo de ayuno. Por otra parte, debe ingerir los 100 gramos de carbohidratos en 5 minutos y luego obtener las muestras para determinar los valores y poder confirmar o descartar una diabetes. Existen varios estudios, varias clasificaciones, y sin embargo, los valores reportados por el Grupo Nacional de Diabetes y los trabajos de Constant y Carpenter son los más utilizados. En ayunas, el Grupo Nacional dice que hay diabetes cuando es igual o mayor a 105. Y Constant y Carpenter cuando es igual o mayor a 95 miligramos por decilitro. O sea que fíjense, ya existe diferencia en los valores reportados por ambos grupos. En la primera hora, el Grupo Nacional dice que hay diabetes cuando es igual o mayor de 190 y Constant y Carpenter cuando es igual o mayor de 180. El control a la segunda hora, el Grupo Nacional cuando es igual o mayor a 165 y Constant y Carpenter cuando es igual o mayor a 155. Grupo Nacional 165 y Constant y Carpenter 155. Y la tercera hora, cuando es igual o mayor a 145 y Constant y Carpenter igual o mayor a 140. Por tanto, si ustedes se fijan, existe diferencia en los valores. Y lógicamente, dependiendo qué valores se toman, pues la incidencia va a variar, la incidencia de diabetes va a variar considerablemente.
se considera que con 2 valores alterados, solo con 2, ya existe una diabetes mellitus gestacional. Equipo de tratamiento de la embarazada diabética. La embarazada diabética requiere un control continuo y por un grupo de profesionales capacitados para prevenir, disminuir y evitar todos los riesgos posibles, tanto maternos como fetales. El objetivo de este equipo de tratamiento de la embarazada diabética es lograr un estado euglicémico, y para esto es importante la dieta, el ejercicio, el uso de insulina y actualmente también el uso de hipoglicemiantes orales. En este equipo está lógicamente la paciente, que debe estar bien instruida, altamente motivada para poder detectar casos de hipoglicemia, hiperglicemia, utilizar correctamente el glucómetro y administrarse en forma adecuada la insulina. El obstetra, que es el que va a supervisar, el que tiene que evitar y prevenir la hipertensión, las infecciones, el polidramios, la macrosomía fetal, el control estricto de la diabetes y además la dosificación de la insulina. Se necesita una enfermera especialista que pueda instruir adecuadamente a la paciente para el uso del glucómetro, para la aplicación correcta de la insulina y la mezcla correcta de la insulina. También se necesita nutricionista para poder determinar las calorías, para poder administrar las calorías requeridas por cada paciente y además establecer el porcentaje de carbohidratos, grasas y de proteínas. Y un neonatólogo que será el encargado de recibir al neonato. Muy bien, ya son la hora. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna aclaración, por favor, puede hacerla en este momento. Si no hay preguntas, no hay aclaraciones, terminamos la clase y nos vemos el próximo día jueves. El lunes siguiente es feriado. Que tengan un buen día,